El vaquero acogió a la chica que no podía ser tocada y le enseñó lo que significa ser gentil. Lo que ella hizo a continuación conmocionó a toda la frontera. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El viento aullaba como un animal herido contra los tablones de madera del pequeño rancho de Ellie Stokes, llevando consigo cristales de hielo que golpeaban las ventanas con la furia de balas perdidas. La tormenta había rugido durante 3 días y 3 noches, transformando el paisaje de la mesa en un páramo blanco e inhóspito, donde ni siquiera los coyotes se atrevían a aventurarse. Ellie se había quedado adentro, alimentando el fuego de la chimenea y revisando sus provisiones, mientras escuchaba el gemido constante del viento que parecía querer arrancar su hogar de la tierra rocosa donde se asentaba. En la 4ª mañana, el silencio lo despertó. Se incorporó en su estrecho catre, desorientado por la ausencia del rugido que había acompañado sus sueños inquietos. La luz del amanecer se filtraba a través de las ventanas cubiertas de escarcha, pintando el interior de la cabaña con tonos dorados y suaves. Ellie se levantó despacio, sus articulaciones protestando por el frío y la tensión acumulada. A los 35 años, ya sentía en sus huesos los inviernos duros del territorio de Nuevo México. Se acercó a la ventana y raspó el hielo con la uña del pulgar para crear una pequeña abertura por donde mirar. El mundo exterior había sido transformado por completo. La nieve se acumulaba en montículos que llegaban hasta la mitad de las cercas del corral, y los árboles de enebro se inclinaban bajo el peso del hielo como ancianos encorvados en oración. El aire era cristalino, tan puro que dolía solo imaginarlo llenando los pulmones. Ellie se vistió rápidamente, colocándose las botas de cuero gastado y el abrigo de lana que había pertenecido a su padre. Necesitaba revisar el ganado, asegurarse de que los caballos habían sobrevivido en el establo, verificar que las tuberías no se hubieran congelado. La rutina de la supervivencia no esperaba a que un hombre se preparara emocionalmente para enfrentar el frío. Cuando abrió la puerta principal, el aire helado le golpeó el rostro como una bofetada. Su aliento se convirtió inmediatamente en vapor, y tuvo que entrecerrar los ojos contra el resplandor cegador de la nieve bajo el sol matutino. Cada paso crujía bajo sus botas, mientras se abría camino hacia el establo, siguiendo el sendero que había memorizado después de años de caminarlo en toda clase de clima. Los caballos estaban bien, aunque hambrientos y ansiosos. Su yegua alazana, Esperanza, relinchó suavemente cuando lo vio acercarse, como si le estuviera reprochando por la larga ausencia. Ellie sonrió ligeramente, el primer gesto de calidez genuina en días, y le acarició el cuello mientras le daba avena fresca. «Ya sé, muchacha», murmuró con voz ronca por el desuso. «Ha sido una tormenta difícil para todos». Los otros 3 caballos, Trueno, Sombra y el potro aún sin domar que había llamado Rebelde, se acercaron esperando su ración. Ellie trabajó metódicamente, comprobando que ninguno tuviera heridas o signos de enfermedad, llenando los bebederos con agua que había tenido que descongelar en la chimenea. El trabajo lo tranquilizaba, le daba un propósito claro y medible en un mundo que a menudo parecía carecer de ambos. Fue cuando salía del establo, cargando un balde vacío, que la vio. Al principio pensó que era un montón de trapos que el viento había arrastrado contra la cerca del corral, un bulto oscuro e informe que contrastaba con la blancura inmaculada de la nieve. Pero algo en la forma le hizo detenerse, entrecerrar los ojos y mirar más de cerca. Había una curva demasiado familiar, una simetría que su mente reconoció antes de que su conciencia la procesara completamente. El balde se le escurrió de las manos. Era una persona, una mujer joven, acurrucada contra los tablones inferiores de la cerca, como si hubiera estado tratando de buscar refugio del viento. Su cabello oscuro se extendía sobre la nieve como tinta derramada, y su piel tenía el color azulado pálido de quien había estado demasiado tiempo expuesta al frío. Ellie corrió hacia ella, su corazón martilleando contra las costillas. Cada paso se sentía como una eternidad mientras luchaba contra la nieve profunda. Cuando finalmente llegó a su lado, se dejó caer de rodillas, sin importarle el frío que se filtraba inmediatamente a través de sus pantalones. «Señorita», dijo, su voz apenas un susurro. «Señorita, ¿puede oírme?» No hubo respuesta. La joven yacía de costado, con las rodillas llevadas hacia el pecho en un intento instintivo de conservar el calor corporal. Su respiración era tan débil
que Ellie tuvo que acercar su oído a sus labios para confirmar que aún estaba viva. El aire que exhalaba era apenas un hilo de vapor en el aire helado. Ellie extendió la mano para tocarle el hombro, pero antes de que sus dedos la rozaran, ella se estremeció violentamente. Sus ojos se abrieron de golpe, enormes y oscuros como pozos profundos, llenos de un terror tan primitivo y absoluto que Ellie sintió como si hubiera recibido un golpe físico. «No», fue lo único que logró susurrar ella, la voz quebrada por el frío, y algo más profundo. «No me toque». Ellie retiró la mano inmediatamente, como si se hubiera quemado. La intensidad del miedo en esos ojos lo dejó sin aliento. No era el miedo natural de alguien que había estado perdido en una tormenta. Era algo más antiguo, más arraigado. El miedo de alguien que había aprendido a asociar el contacto humano con el dolor. «Está bien», dijo suavemente, manteniendo las manos visibles y lejos de ella. «No voy a tocarla, pero necesita entrar en calor. Va a morir aquí afuera». La joven lo estudió con esos ojos enormes, como un animal salvaje evaluando si debía huir o luchar. Ellie reconoció la expresión de su trabajo con caballos que habían sido maltratados. La misma vigilancia hipervigilante, la misma disposición a salir corriendo al menor movimiento brusco. «Me llamo Ellie», continuó, manteniendo su voz baja y uniforme. «Este es mi rancho. Hay una cabaña allí, con fuego y comida caliente. Puede quedarse el tiempo que necesite». Ella no respondió, pero tampoco apartó la mirada. Ellie pudo ver que estaba temblando, no solo por el frío, sino por algo más fundamental. Era joven, probablemente de unos 18 años, con rasgos delicados que el hambre y el agotamiento habían afilado hasta darles una calidad etérea. Había algo en ella que le recordaba a los potros que había encontrado perdidos en el desierto, hermosos, asustados y completamente vulnerables. «Voy a levantarme muy despacio», dijo Ellie, «y voy a caminar hacia la cabaña. Puede seguirme si quiere. Si no, entiendo. Pero por favor, piénselo. Esta temperatura la matará antes del mediodía». Se incorporó gradualmente, manteniendo los movimientos lentos y predecibles. La joven lo siguió con la mirada, sus músculos tensos como si estuviera lista para salir corriendo en cualquier momento. Ellie dio un paso hacia atrás, luego otro, creando espacio entre ellos. «La puerta estará abierta», dijo. «Hay mantas junto al fuego». Comenzó a caminar hacia la cabaña, forzándose a no mirar hacia atrás. Cada fibra de su ser quería volverse, cargarla si era necesario, hacer cualquier cosa para sacarla del frío mortal. Pero había aprendido, trabajando con animales traumatizados, que a veces la bondad requería una distancia respetuosa, que el amor verdadero significaba permitir que el otro eligiera acercarse en sus propios términos. Cuando llegó a la puerta de la cabaña, se detuvo y finalmente se dio la vuelta. Ella seguía allí, en el mismo lugar, pero ahora estaba sentada. Era progreso, supuso. Al menos no había huido. Ellie entró en la cabaña y dejó la puerta abierta de par en par, a pesar del frío que se colaba. Avivó el fuego hasta que las llamas rugían alegremente. Luego dispuso mantas en el suelo cerca de la chimenea. Puso agua a hervir y preparó un caldo simple con carne seca y vegetales de su despensa limitada. Pasaron lo que se sintieron como horas. Ellie se movía por la cabaña, haciendo ruido suficiente para que ella supiera dónde estaba, pero evitando acercarse a la puerta. El aroma del caldo comenzó a llenar el aire, rico y reconfortante. Finalmente, escuchó el crujido suave de pasos en la nieve. Su sombra apareció primero en el umbral, larga y temblorosa. Luego ella misma se materializó en la entrada, aferrándose al marco de la puerta como si fuera lo único que la mantenía en pie. Su piel tenía un tinte azulado más pronunciado ahora, y Ellie pudo ver que apenas podía mantenerse erguida. «Entre», dijo sin volverse, continuando removiendo el caldo. «El fuego está caliente». Ella no se movió durante varios minutos. Ellie siguió con sus tareas, dándole tiempo para acostumbrarse al espacio, para evaluar las salidas, para decidir si este lugar era seguro o simplemente otra trampa. Cuando finalmente la escuchó moverse, lo hizo en pequeños pasos arrastrados, manteniéndose cerca de las paredes. Ellie siguió sin mirarla directamente, pero usó su visión periférica para rastrear su progreso. Se había acurrucado en una esquina cerca del fuego,
pero no tan cerca como para estar al alcance si él se movía rápidamente. Lista para escapar. Siempre lista para escapar. Traje ropa limpia, dijo Ellie, señalando un montón de prendas que había dejado cerca de las mantas. Nada elegante, pero seco y caliente. Voy a salir a revisar el ganado. Tómese el tiempo que necesite. No esperó una respuesta. Se puso el abrigo y salió de la cabaña, cerrando la puerta suavemente detrás de él. El frío exterior se sintió casi como un alivio después de la tensión cargada del interior. Se dirigió hacia el establo, pero no para revisar el ganado. Necesitaba darle espacio, tiempo para procesar que quizás, solo quizás, había encontrado un lugar donde podía bajar la guardia, aunque fuera por un momento. Cuando regresó una hora después, encontró las ropas mojadas colgadas cerca del fuego y un bulto envuelto en mantas en el rincón más alejado de la habitación. El caldo había desaparecido del cuenco que había dejado cerca de las mantas, y sintió un pequeño destello de alivio. Al menos estaba comiendo. ¿Está mejor?, preguntó suavemente, pero no obtuvo respuesta. Esa noche, Ellie durmió en el suelo cerca de la puerta, bloqueando inconscientemente cualquier escape, pero también cualquier entrada no deseada. Podía escucharla moverse ocasionalmente, pequeños sonidos que sugerían pesadillas o quizás simplemente la incapacidad de encontrar verdadero descanso. Cada vez que se movía, él se quedaba muy quieto, para que supiera que seguía allí, pero que no la estaba acechando. En algún momento durante la noche, la escuchó llorar. Fueron lágrimas silenciosas, el tipo de llanto que alguien aprende cuando hacer ruido significa peligro. Ellie apretó los puños, sintiendo una furia ardiente hacia quienquiera que le hubiera enseñado a una joven tan hermosa a temer tanto su propia voz. Cuando amaneció, ella seguía allí. Era algo. El río del tiempo fluía lento, cargado con la promesa de secretos que aún no estaban listos para ser revelados. Pero Ellie sabía algo sobre la paciencia, algo sobre esperar a que las criaturas heridas decidieran confiar. Y mientras observaba la forma acurrucada en el rincón, envuelta en mantas como un capullo, sintió que algo en su propio corazón, largo tiempo dormido, comenzaba a despertar. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. La tormenta había terminado, pero algo le decía que lo que había traído apenas estaba comenzando. Ellie se levantó en silencio mientras los primeros rayos del sol se filtraban a través de las ventanas, tiñendo la cabaña de dorado pálido. La forma envuelta en mantas en el rincón no se había movido desde que él despertó, pero podía ver el ritmo sutil de su respiración. Viva. Eso era lo importante. Se movió con la misma cautela que usaba alrededor de los potros más nerviosos, cada paso calculado para no hacer crujir las tablas del suelo. Había aprendido años atrás que los movimientos bruscos podían deshacer semanas de progreso con un animal asustado. Algo en sus instintos le decía que con esta joven era aún más crítico. Mientras preparaba café en silencio, Ellie reflexionó sobre la noche anterior. El miedo en esos ojos oscuros había sido tan puro, tan absoluto, que aún lo perturbaba. No era simplemente el miedo de alguien perdido en una tormenta. Era el terror de alguien que había aprendido que las manos humanas solo traían dolor. La pregunta que lo atormentaba era simple y terrible. ¿Qué le habían hecho? El sonido de pasos en el porche interrumpió sus pensamientos. Reconoció inmediatamente el trote desigual de Tommy Jenkins, el muchacho huérfano de 14 años que ayudaba ocasionalmente en el rancho a cambio de comida y algunas monedas. Ellie se dirigió rápidamente hacia la puerta, no queriendo que el entusiasmo natural del chico despertara a su huésped de manera abrupta. «Tommy», susurró mientras abría la puerta apenas lo suficiente para salir. «¿Qué haces aquí tan temprano?» El muchacho, con el cabello rojizo despeinado por el viento y las mejillas enrojecidas por el frío, sonrió con esa sonrisa despreocupada que Ellie envidiaba secretamente. «Vine a ver si necesitaba ayuda después de la tormenta, señor Stokes. Mamá Rosie dice que las tormentas como esa pueden matar ganado y romper cercas». Ellie asintió, agradecido por la lealtad del muchacho, pero preocupado por cómo explicar la situación. Tommy tenía un corazón bondadoso pero una lengua suelta, y los chismes viajaban rápido en un pueblo pequeño. «Hay una joven adentro», dijo finalmente, manteniendo la voz baja. «Está herida. Necesita descanso y silencio.
¿Puedes hacer algo por mí? Los ojos de Tommy se agrandaron con curiosidad, pero también con preocupación genuina. Era un buen chico, criado por las mujeres del pueblo después de que sus padres murieran de fiebre 2 años atrás. ¿Qué necesita que haga? Ve al pueblo y trae al doctor Harmon. Dile que es urgente, pero que venga solo. Y Tommy... Ellie puso una mano en el hombro del muchacho. No menciones esto a nadie más por ahora. La señorita necesita privacidad para sanar. Tommy asintió solemnemente, comprendiendo la gravedad en la voz de Ellie mejor de lo que cabría esperar de alguien de su edad. Sin más preguntas, se dirigió hacia su caballo y galopó hacia el pueblo, levantando una nube de nieve en su camino. Cuando Ellie regresó a la cabaña, encontró a la joven despierta, sentada contra la pared con las mantas firmemente envueltas alrededor de su cuerpo, como una armadura textil. Sus ojos lo siguieron mientras se movía, pero ya no tenían la misma intensidad de pánico puro de la noche anterior. Progreso, por pequeño que fuera. «Buenos días», dijo suavemente, manteniéndose cerca de la puerta. «¿Durmió algo?» Ella no respondió, pero tampoco apartó la mirada. Ellie tomó esto como una buena señal. Había pasado suficiente tiempo observando animales para saber que el contacto visual sostenido, incluso cauteloso, indicaba al menos un nivel básico de confianza. «Envié por un doctor», continuó, sirviendo café en una taza de metal. «Es un buen hombre. Ha cuidado de medio territorio durante los últimos 20 años. Dejó la taza en el suelo, lo suficientemente cerca para que ella la alcanzara, pero no tanto como para invadir su espacio. Solo quiere asegurarse de que esté bien». Los ojos de la joven se movieron hacia la taza, luego de vuelta a él. Ellie pudo ver el conflicto interno, el deseo de lo que ofrecía contra la desconfianza profundamente arraigada. «No hay prisa», dijo, alejándose hacia la ventana. «Estará ahí cuando la quiera». Se quedó mirando hacia el paisaje nevado, dándole la ilusión de privacidad mientras ella decidía. Después de varios minutos, escuchó el sonido suave de movimiento, luego el tintineo ligero de metal contra metal. Cuando se arriesgó a una mirada lateral, vio que tenía la taza en las manos, sosteniéndola como si fuera algo precioso. El doctor Harmon llegó al mediodía, su barba gris escarchada por el viaje en el frío. Era un hombre de 60 años, con manos suaves y ojos que habían visto demasiado sufrimiento para sorprenderse por cualquier cosa. Ellie lo interceptó en el porche, explicando la situación en voz baja. «¿Cuánto tiempo ha estado así?», preguntó el doctor, ajustándose los anteojos de alambre. «La encontré ayer por la mañana. Ha comido un poco, bebido algo. Pero Doc...» Ellie vaciló. «Hay algo más. Reacciona al contacto como si fuera veneno. Nunca he visto nada igual». Los ojos del doctor Harmon se endurecieron ligeramente. En sus años de práctica, había visto los efectos del maltrato humano en todas sus formas horribles. «Déjame hablar con ella, pero quédate cerca. Si se asusta, es mejor que vea una cara conocida». Entraron juntos, Ellie primero para que ella supiera que no estaba siendo emboscada. La joven se había refugiado nuevamente en su rincón, pero mantenía los ojos alerta. «Señorita», dijo el doctor Harmon con una voz sorprendentemente gentil para su apariencia áspera. «Soy el doctor Harmon. Ellie me pidió que viniera a asegurarme de que esté bien después de su experiencia con el frío». Ella lo estudió con la misma intensidad cautelosa que había mostrado hacia Ellie, pero algo en la manera del doctor, quizás la familiaridad profesional con el miedo y el dolor, pareció tranquilizarla ligeramente. «¿Puedo acercarme?», preguntó. «Solo para mirar, no para tocar». Después de un momento que se sintió eterno, ella asintió casi imperceptiblemente. El doctor se movió despacio, manteniéndose a una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca para observar. Sus ojos entrenados notaron cosas que Ellie había pasado por alto. La manera en que sostenía su hombro izquierdo, ligeramente más alto que el derecho, sugiriendo una lesión mal curada. Las finas líneas blancas en sus muñecas, que no venían del frío. El patrón particular de cómo se encogía cuando cualquiera de ellos hacía un movimiento demasiado rápido. «¿Cómo se llama?», preguntó el doctor suavemente. Por primera vez ella habló, su voz apenas un susurro áspero. «Mira, es un nombre hermoso», respondió el doctor. «¿De dónde viene, Mira?». Pero a esta pregunta, ella se cerró nuevamente, envolviendo las mantas más firmemente alrededor de su cuerpo.
El doctor Harmon pasó la siguiente hora hablando suavemente, compartiendo historias del pueblo, de sus pacientes, sin nombres por supuesto, creando una atmósfera de normalidad que gradualmente ayudó a Mira a relajarse. No insistió en examinarla físicamente, pero sus ojos expertos catalogaron cada movimiento, cada reacción. Cuando finalmente se preparó para irse, pidió hablar con Ellie afuera. «Esa joven ha sido severamente maltratada», dijo sin rodeos una vez que estuvieron fuera del alcance del oído. Las cicatrices en sus muñecas, la manera en que sostiene su cuerpo, su reacción al contacto. Alguien la ha lastimado de maneras que prefiero no especificar. Ellie sintió una furia ardiente elevarse en su pecho, la misma ira que había intentado enterrar durante años después de su último altercado violento. ¿Quién haría algo así? No lo sé, pero sea quien sea, probablemente la está buscando. Chicas como ella no terminan perdidas en tormentas de nieve por accidente. Están escapando. El doctor puso una mano en el hombro de Ellie, un gesto que habría sido paternal si no hubiera estado cargado de advertencia. Ellie, lo que estás haciendo es noble, pero necesitas entender que protegerla podría traerte problemas que ni siquiera puedes imaginar. Y más importante aún, sus ojos se encontraron con los de Ellie. Ella necesita elegir estar aquí. No la salves a pesar de sí misma. Dale opciones, dale poder sobre su propia vida. Es lo único que podría sanarla realmente. Después de que el doctor se fuera, Ellie se quedó en el porche, observando las huellas de los cascos que desaparecían en la distancia. Las palabras del doctor Harmon resonaban en su mente. Opciones, poder, cosas que él mismo había valorado pero que, se daba cuenta ahora, había tomado por garantizadas toda su vida. Cuando regresó adentro, encontró a Mira observándolo con una expresión nueva en su rostro. Aún había miedo, pero también algo más, curiosidad, quizás incluso el comienzo de algo que podría convertirse en confianza. ¿Vendrá de vuelta?, preguntó, refiriéndose al doctor. «Si usted quiere que venga», respondió Ellie. «Todo aquí es su elección, Mira. Quedarse, irse, ver al doctor, no verlo. Lo único que no puedo permitir es que se congele hasta morir en mi tierra». Una sonrisa fantasmal cruzó su rostro, tan breve que Ellie casi pensó que la había imaginado. Pero había estado ahí, un destello de la joven que podría ser cuando no estuviera constantemente mirando por encima del hombro, esperando que el peligro se materializara de la nada. Esa tarde, mientras Ellie trabajaba en reparar una cerca dañada por la tormenta, Tommy regresó del pueblo con noticias que hicieron que se le helara la sangre en las venas. «Señor Stokes», dijo el muchacho, claramente perturbado. «Mamá Rosie dice que hay extraños en el pueblo, hombres con un carromato, preguntando por una chica perdida. Dicen que se llama la chica fantasma y que vale mucho dinero para quien la encuentre». Ellie dejó caer el martillo que había estado sosteniendo. En la distancia, pudo ver el humo saliendo de la chimenea de su cabaña, donde Mira finalmente había comenzado a sentirse lo suficientemente segura como para acercarse al fuego. Los secretos que había traído la tormenta estaban comenzando a revelarse, y Ellie tenía la terrible sensación de que lo peor estaba aún por venir. Pero cuando miró hacia la cabaña, recordó la sonrisa fantasmal de Mira, y supo que sin importar lo que viniera, había encontrado algo que valía la pena proteger. El peligro se acercaba con la certeza de otra tormenta en el horizonte, pero esta vez, Ellie no permitiría que se llevara lo que el viento había traído. Las palabras de Tommy sobre los extraños en el pueblo resonaban en su mente mientras observaba el humo elevarse de su chimenea. Adentro, Mira había logrado acercarse al fuego por primera vez, un pequeño paso hacia la normalidad que ahora se sentía terriblemente frágil. «Tommy», dijo Ellie, manteniendo su voz calmada a pesar de la urgencia que sentía. «¿Qué más dijeron esos hombres? ¿Cómo se veía la chica que buscan?» El muchacho se retorció las manos, claramente perturbado por lo que había presenciado en el pueblo. «Dijeron que era pequeña, de cabello oscuro, que no se puede tocar, que es como un fantasma que se desvanece si alguien trata de agarrarla». Hizo una pausa, sus jóvenes ojos llenándose de una comprensión incómoda. «Señor Stokes, ¿es ella de quien hablan?». Ellie no respondió directamente, pero su silencio fue respuesta suficiente. Tommy era inteligente para su edad. Había tenido que serlo para sobrevivir como huérfano en el territorio. «Escúchame con cuidado», dijo Ellie, colocando ambas manos en los hombros del muchacho.
No puedes decirle a nadie que hay alguien aquí, ni siquiera a Rosie, aunque confíes en ella. ¿Entiendes? Tommy asintió solemnemente, pero Ellie pudo ver las preguntas ardiendo en sus ojos jóvenes. Pero señor Stokes, si esos hombres la están buscando para llevarla a casa, no es su casa, Tommy. La voz de Ellie se endureció con una certeza que sorprendió incluso a él mismo. Una casa es un lugar donde te aman y te protegen, un lugar del que no tienes que escapar en medio de una tormenta de nieve. El muchacho procesó esto, su expresión madurando años en segundos. Había visto suficiente crueldad en sus cortos 14 años para entender que no todos los adultos que reclamaban autoridad sobre los niños tenían buenas intenciones. Después de enviar a Tommy de vuelta al pueblo con instrucciones de actuar normal pero mantener los oídos abiertos, Ellie regresó a la cabaña. Encontró a Mira sentada cerca del fuego, pero su postura había cambiado. La relajación relativa que había mostrado esa mañana había desaparecido, reemplazada por la hipervigilancia que reconocía de su primer encuentro. «Los escuchó hablar afuera», dijo ella sin preámbulo cuando él entró. No era una pregunta. Ellie se maldijo por no haber sido más cuidadoso, pero también sintió una extraña admiración por su percepción aguda. Había sobrevivido a lo que fuera que había enfrentado precisamente porque había aprendido a estar siempre alerta. «Sí», admitió, decidiendo que la honestidad era lo único que podría funcionar entre ellos. «Hay hombres en el pueblo preguntando por usted». El color se drenó de su rostro ya pálido, pero no se derrumbó. En lugar de eso, se enderezó, y Ellie vio un destello de la fortaleza que debía haber tenido para escapar en primer lugar. «Tengo que irme», dijo, comenzando a desenredar las mantas de alrededor de su cuerpo. «Espere». Ellie levantó una mano pero se detuvo cuando ella se encogió automáticamente. «Lo siento. Solo... espere un momento. ¿A dónde iría?» «No lo sé». Su voz tembló ligeramente. «Pero no puedo quedarme aquí. Si me encuentran con usted, le harán daño también». La simplicidad de su preocupación por él, incluso en medio de su propio terror, tocó algo profundo en el pecho de Ellie. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien se había preocupado por su bienestar? «Mira», dijo suavemente, «¿qué le hicieron? ¿Quiénes son esos hombres?» Ella lo miró durante un largo momento, como si estuviera evaluando si podía confiar en él con la verdad. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «Me compraron cuando tenía 8 años. Mis padres habían muerto de cólera, y la gente del pueblo no sabía qué hacer conmigo. Cuando él llegó con su espectáculo, con sus promesas de cuidarme, darme comida y un lugar donde dormir, se detuvo, tragando con dificultad. Al principio no fue tan malo, pero entonces descubrió que los niños pagaban extra para ver a la chica fantasma que no podía ser tocada. Y luego los adultos también empezaron a venir, y las reglas se volvieron más estrictas, y el castigo por romperlas se volvió peor. Ellie sintió esa furia familiar elevándose en su pecho, pero la mantuvo cuidadosamente controlada. La ira, por justificada que fuera, no la ayudaría ahora. ¿Cómo escapó? Una sonrisa amarga tocó sus labios. Luther Kane, el dueño del espectáculo, se emborrachó una noche en un pueblo cerca de Santa Fe. Olvidó cerrar mi jaula con llave. Se estremeció. Caminé durante días. Cuando llegó la tormenta pensé que iba a morir. Casi esperaba hacerlo. El sonido de cascos acercándose interrumpió su conversación. Mira se tensó inmediatamente, pero Ellie reconoció el patrón del galope. Era demasiado ligero para ser múltiples jinetes, y demasiado irregular para ser alguien con intenciones hostiles. «Es solo una persona», dijo tranquilizadoramente. «Probablemente el Dr. Harmon regresando, o tal vez». La puerta se abrió después de un toque suave, y una figura que ninguno de los dos esperaba entró a la cabaña. Era una mujer de mediana edad, vestida con el hábito marrón simple de una monja franciscana, pero había algo en su porte que sugería que había visto más del mundo de lo que la mayoría de las hermanas religiosas experimentaban. «Siento la intrusión», dijo con una voz que llevaba una ligera autoridad natural. «Soy hermana Bernadette. El Dr. Harmon me envió». Ellie frunció el ceño, confundido, pero Mira reaccionó como si hubiera visto un fantasma. Se levantó tan rápidamente que las mantas cayeron al suelo, revelando completamente por primera vez las ropas que Ellie le había dado. Pantalones de trabajo que le quedaban demasiado grandes y una camisa de franela que se veía absurdamente grande en su frame delgado.
¿Una misión?, preguntó Mira, su voz llena de una esperanza cautelosa. La hermana Bernadette asintió, acercándose lentamente con el mismo cuidado que Ellie había aprendido a usar. Tenemos un santuario a 2 días de viaje al norte, un lugar donde las mujeres pueden sanar, aprender un oficio, encontrar su camino de vuelta a una vida propia. Sus ojos se encontraron con los de Mira. El doctor Harmon pensó que podría estar interesada. Ellie sintió algo parecido a pánico elevándose en su garganta. No tenía derecho a sentirse así. Había conocido a Mira apenas 2 días, pero la idea de que se fuera le dolía de una manera que no había esperado. «Es su elección», dijo, forzando las palabras a salir. «Completamente su elección». Mira lo miró, luego a la hermana Bernadette, luego de vuelta a él. Pudo ver el conflicto jugando en su rostro, la seguridad que representaba la misión contra algo más que no podía identificar completamente. «¿Cómo es?», preguntó Mira. «¿La misión?». «Segura», respondió la hermana Bernadette inmediatamente. «Muros altos, puertas que se pueden cerrar con llave desde adentro. Las hermanas que dirigen el lugar entienden sobre situaciones difíciles». Pero algo en la palabra muros hizo que Mira retrocediera ligeramente. Ellie vio el cambio inmediatamente, la manera en que sus hombros se tensaron, cómo sus ojos se movieron involuntariamente hacia la puerta abierta de la cabaña. «¿Estaría encerrada?», preguntó, y había algo vulnerable en la pregunta que hizo que el corazón de Ellie se encogiera. «Protegida», corrigió la hermana Bernadette, pero Ellie pudo ver que no había entendido la diferencia crucial. «Mira», dijo suavemente, «¿qué quiere hacer usted?». Era la pregunta más simple del mundo, pero pudo ver que la había tomado completamente desprevenida. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien le había preguntado qué quería, en lugar de decirle lo que tenía que hacer? Se quedó allí durante varios minutos, mirando entre él y la hermana Bernadette, claramente luchando con una decisión que sentiría en cada fibra de su ser. Finalmente, se acercó a la ventana, observando el paisaje abierto de la mesa, la vastedad del cielo, la sensación de espacio ilimitado que su rancho proporcionaba. ¿Puedo pensar en ello?», preguntó finalmente. «Por supuesto», respondió la hermana Bernadette. «Pero mi querida, debo advertirle que si hay hombres buscándola, este lugar no es tan seguro como podría parecer. El señor Stokes es claramente un buen hombre, pero está solo, y no está solo». Las palabras salieron de Mira con una firmeza que sorprendió a todos, incluyéndola a ella misma. Se volteó hacia Ellie, y por primera vez desde que la había encontrado, realmente lo miró, no con la evaluación cautelosa de un animal asustado, sino con algo que se acercaba a la verdadera consideración. «Usted no está solo», repitió, más suavemente. «Tiene a Tommy y al doctor Harmon y...». Hizo una pausa, como si estuviera a punto de decir algo que la sorprendería. «Y me tiene a mí, si quiere tenerme». Fue entonces cuando sucedió. Mira extendió su mano temblorosa hacia Ellie, no completamente, pero lo suficiente como para que él supiera lo que estaba ofreciendo. Era la cosa más valiente que había visto hacer a alguien en su vida. Ellie miró su mano extendida, luego sus ojos, viendo tanto miedo como determinación allí. Lentamente, muy lentamente, extendió su propia mano hasta que sus dedos apenas se tocaron. El contacto fue suave como el ala de una mariposa, pero Mira no se encogió. En lugar de eso, sus dedos se curvaron ligeramente alrededor de los suyos. «Quiero quedarme», susurró. «Si me deja quedarme, quiero estar aquí». Era una declaración de independencia y dependencia al mismo tiempo, una elección hecha no por desesperación, sino por algo más complejo y valioso. Era confianza, frágil como el vidrio pero real como la tierra bajo sus pies. La hermana Bernadette observó el intercambio con ojos experimentados, y Ellie pudo ver que entendía exactamente lo que acababa de presenciar. «Muy bien entonces», dijo suavemente, «pero estaré cerca si cambia de opinión. Y señor Stokes». Sus ojos se encontraron con los suyos. «Lo que está asumiendo no es poca cosa. Asegúrese de estar preparado para lo que podría costar». Después de que la monja se fuera, Ellie y Mira se quedaron sentados cerca del fuego, sus manos aún tocándose ligeramente. Afuera, las sombras se alargaban mientras el sol se ponía, y Ellie sabía que los hombres que la buscaban seguían ahí afuera en algún lugar. Pero en este momento,
En esta cabaña pequeña en medio de la vastedad del territorio, una joven había elegido quedarse. Había elegido confiar. Y Ellie había elegido ser digno de esa confianza, sin importar lo que viniera después. El sonido del viento comenzó a levantarse nuevamente, pero esta vez no sonaba como una amenaza. Sonaba como una promesa de que algunos refugios, los construidos con paciencia y respeto mutuo, podían resistir cualquier tormenta. Pero esa tranquilidad se rompió al amanecer del tercer día cuando Tommy llegó al galope, su caballo espumeando y sus ojos llenos de urgencia. «Señor Stokes», gritó antes de desmontar completamente. «Están en el pueblo. Los hombres del espectáculo. Tienen carteles con su cara. Mira, que había estado alimentando a las gallinas cerca del corral. Se quedó helada. El cuenco de grano se le escurrió de las manos, esparciéndose por la nieve. Ellie la vio transformarse instantáneamente. Todo el progreso de los últimos días desvaneciéndose mientras el terror primitivo regresaba a sus ojos. «¿Cuántos?», preguntó Ellie, manteniendo su voz calmada a pesar del martilleo de su corazón. «3, tal vez 4. Tommy se limpió la nariz con la manga. Uno de ellos, el líder, es elegante. Lleva un bastón con cabeza de plata y habla como si fuera de la ciudad grande. Se llama Kane, Luther Kane. El nombre cayó entre ellos como una piedra en agua quieta, enviando ondas de miedo que Ellie pudo sentir físicamente. Mira había comenzado a temblar, no por el frío, sino por algo mucho más profundo. «¿Qué están haciendo?», preguntó Ellie. «Hablando con el sheriff Griggs. Ofrecieron dinero, mucho dinero, por información sobre dónde podría estar escondida. Dicen que es su propiedad legal». Las palabras golpearon a Ellie como un puñetazo. Propiedad, como si Mira fuera ganado para ser reclamado. La furia que había estado controlando cuidadosamente durante días amenazó con estallar, pero se forzó a mantenerla contenida. La ira no salvaría a Mira ahora. La inteligencia y la planificación sí podrían hacerlo. «Mira», dijo suavemente, acercándose a ella despacio. «Míreme». Ella levantó los ojos, y él pudo ver que estaba perdida en recuerdos terribles, reviviendo años de tortura disfrazada como entretenimiento. «Está aquí conmigo», dijo firmemente. «En mi tierra, bajo mi protección. No voy a dejar que la lleven». «No entiende», susurró ella. «Kane nunca se rinde. Y tiene la ley de su lado. Tiene papeles que dicen que le pertenezco, que soy menor de edad bajo su tutela. ¿Cuántos años tiene realmente?» 18. Los cumplí en enero, pero los papeles que él tiene dicen 16. Cambió mi edad hace años para mantener el control legal más tiempo. Ellie sintió otra ola de rabia hacia este hombre que había robado no solo la libertad de Mira, sino incluso su edad verdadera. Pero también sintió esperanza. Si tenía 18 años, había opciones legales. «Tommy», dijo, volviéndose hacia el muchacho, «necesito que hagas algo muy importante. Ve donde Rosie y dile exactamente esto. El señor Stokes dice que los visitantes están buscando en el lugar equivocado. La chica que buscan se fue hacia el sur hace 3 días, hacia las cruces. ¿Puedes recordar eso exactamente?» Tommy asintió solemnemente. Era un chico listo. Entendía que estaban jugando un juego peligroso. ¿Y después? Después, mantente lejos del rancho por unos días. Quédate con Rosie o con el Dr. Harmon. Si alguien pregunta, no has estado aquí en una semana. Después de que Tommy se fuera, Ellie se dirigió hacia la cabaña donde Mira se había refugiado nuevamente en su rincón. Pero esta vez, cuando él se acercó, ella no se encogió. En lugar de eso, lo miró con una expresión que no había visto antes. Determinación mezclada con terror, pero determinación al fin. «Enséñeme», dijo. «¿Enseñarle qué?» «A pelear, a defenderme». Sus manos se cerraron en puños. «No quiero ser solo algo que necesita protección. Si Kane viene aquí, quiero poder hacer algo». Ellie la estudió durante un momento largo. Había algo diferente en ella, algo que había cambiado desde que había tomado su mano el día anterior. La víctima pasiva se estaba transformando en alguien que quería reclamar su propia fuerza. «¿Estás segura? He estado huyendo durante meses, escondiéndome, siendo una víctima». Se levantó, y aunque era pequeña y delgada, había una nueva rectitud en su postura. «Ya no quiero ser esa persona».
Ellie asintió lentamente. Entendía esa necesidad. Él mismo había sentido la impotencia que venía de depender completamente de otros para la protección. Pasaron la mañana en el granero, donde Ellie le enseñó movimientos básicos de autodefensa, cómo usar el momento de un atacante contra él, dónde golpear para causar el máximo daño, cómo escapar de diferentes tipos de agarres. Mira era una estudiante feroz, practicando cada movimiento hasta que sus músculos lo memorizaran. Recuerde, le dijo mientras practicaban, el objetivo no es ganar una pelea, es crear suficiente oportunidad para escapar o para que llegue ayuda. ¿Y si no puedo escapar?, preguntó, limpiándose el sudor de la frente. Ellie se detuvo, mirándola directamente a los ojos. Entonces peleamos juntos. Yo no la voy a abandonar, Mira. No importa lo que pase. Era una promesa simple, pero él pudo ver que significaba todo para ella. Durante años, había estado completamente sola en su sufrimiento. La idea de que alguien se quedara y luchara a su lado era revolucionaria. Esa tarde, mientras Mira descansaba, Ellie limpió su rifle y verificó sus municiones. No era un hombre violento por naturaleza. Había pasado años tratando de enterrar esa parte de sí mismo. Pero si Luther Kane quería lastimar a Mira, tendría que pasar por encima de él primero. Fue al anochecer cuando todo cambió. Ellie estaba en el granero, terminando las tareas del día, cuando escuchó el sonido de múltiples caballos acercándose. Se asomó por la puerta y vio 4 jinetes subiendo por el sendero hacia su rancho. Incluso en la luz menguante, pudo distinguir al líder. Un hombre de mediana edad bien vestido con un abrigo largo y un sombrero que gritaba dinero de ciudad. Luther Kane había venido por su propiedad. Ellie se dirigió rápidamente hacia la cabaña, donde encontró a Mira mirando por la ventana, su rostro pálido pero resuelto. «Son ellos», dijo simplemente. «Lo sé». Ellie tomó su rifle de donde estaba apoyado contra la pared. «Quédese adentro, pero manténgase cerca de la puerta trasera. Si las cosas se ponen feas, corra hacia el bosque y no se detenga hasta llegar al pueblo». «No», su voz era firme. «Dijo que pelearíamos juntos». «Mira». «No». Se acercó a él y por segunda vez tomó su mano voluntariamente. «He pasado 10 años escondiendo quién soy realmente. Ya no más». Antes de que Ellie pudiera protestar, los jinetes se detuvieron frente a la cabaña. El líder desmontó con movimientos fluidos y caminó hacia la puerta con la confianza de alguien acostumbrado a obtener lo que quería. «Señor Stokes». Su voz era cultiva, pero tenía un filo que hizo que la piel de Ellie se erizara. «Luther Kane, del espectáculo ambulante de maravillas de Kane. Entiendo que puede tener información sobre una joven fugitiva que me pertenece». Ellie abrió la puerta, manteniendo el rifle visible pero no directamente amenazante. «Señor Kane, no sé de qué fugitiva habla». Kane sonrió, pero no tocó sus ojos. «Vamos, señor Stokes. Soy un hombre razonable. La chica está enferma, confundida. Ha estado bajo mi cuidado desde que era niña. Tengo papeles legales que demuestran mi tutela». Sacó documentos doblados de su abrigo. «Solo quiero llevarla de vuelta donde pertenece, donde puede recibir el tratamiento médico que necesita». «¿Tratamiento médico?» «Tiene problemas mentales. Delusions. Se imagina cosas terribles que nunca pasaron». Kane chasqueó la lengua con falsa simpatía. «Es por eso que escapó, por supuesto. En su mente confundida, cree que la he lastimado de alguna manera». Ellie sintió náuseas por la forma casual en que Kane mentía, convirtiendo años de abuso en problemas mentales de Mira. «Incluso si hubiera una joven aquí», dijo cuidadosamente. «¿Cómo sé que sus papeles son legítimos?» «Porque tengo testigos, señor Stokes. Y más importante, porque tengo la autoridad del sheriff Griggs para buscar esta propiedad si es necesario». Fue entonces cuando Mira apareció en la puerta junto a Ellie. Kane la vio inmediatamente, y su expresión se transformó. La máscara de civilidad se resbaló por un momento, revelando algo depredador y posesivo debajo. «Ah, mi querida Mira», dijo, su voz adquiriendo un tono que hizo que los músculos de Ellie se tensaran. «Has causado mucha preocupación. Es hora de venir a casa». «No». La voz de Mira era clara y firme. «Esta es mi casa ahora». Kane rió, un sonido sin humor. «Mi querida niña, no tienes elección en el asunto. Eres menor de edad bajo mi tutela legal. El señor Stokes puede ser acusado de secuestro por mantenerte aquí. Tengo 18 años.
respondió Mira. Soy una adulta libre para tomar mis propias decisiones. Tus papeles dicen 16. Kane agitó los documentos. Y francamente, después de meses en la intemperie, claramente necesitas supervisión médica. Fue entonces cuando algo cambió en Mira. Ellie pudo verlo suceder. Años de miedo y sumisión se evaporaron, reemplazados por una furia fría y limpia. Dígales, le dijo a Kane, su voz llevando una autoridad nueva. Dígales a estos hombres qué tipo de supervisión médica proporcionaba realmente. Dígales sobre la jaula, sobre las reglas, sobre lo que pasaba cuando los clientes pagaban extra por una demostración privada de por qué la chica fantasma no podía ser tocada. Kane's rostro se endureció. Estás enferma, niña. Esas son exactamente las delusions de las que hablo. Pero Ellie vio que uno de los otros hombres, un tipo mayor con cara de haberse visto demasiado del mundo, estaba mirando a Kane con una nueva expresión incómoda, y en la distancia pudo ver más jinetes acercándose por el sendero. Dr. Harmon, Rosie, Tommy, y detrás de ellos, sorprendentemente, la hermana Bernadette. La confrontación estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande que una disputa entre Kane y Ellie. Se estaba convirtiendo en una prueba de qué tipo de comunidad era realmente el pueblo de Mira, y de qué lado de la justicia verdadera elegirían estar. Kane siguió la mirada de Ellie y vio a los refuerzos que se acercaban. Su sonrisa se volvió más tensa, pero no desapareció. Muy bien entonces, murmuró. Si insiste en hacer esto difícil, puedo ser acomodaticio. El viento se levantó nuevamente, llevando consigo el aroma de otra tormenta que se acercaba. Pero esta vez, Ellie sabía que la tormenta no sería de nieve y hielo. Sería de verdades enterradas tiempo atrás, de decisiones morales que definirían no solo el futuro de Mira, sino el tipo de hombres que todos ellos elegirían ser cuando se enfrentaran a la prueba definitiva. Los refuerzos se acercaron en una línea dispersa, y Ellie pudo ver la determinación en cada rostro. El Dr. Harmon cabalgaba al frente, su maletín médico colgando de la silla, seguido por Rosie, cuyo rostro usualmente jovial había sido reemplazado por una expresión de acero. Tommy venía detrás, y sorprendentemente, la hermana Bernadette había regresado, su hábito marrón ondeando mientras guiaba su caballo con manos expertas. Kane observó el grupo que se acercaba con ojos calculadores, pero su postura seguía siendo de suprema confianza. Había enfrentado desafíos antes. Había usado la ley y la intimidación para salirse con la suya en docenas de pueblos a lo largo de los años. Parece que tienen algo así como un comité de bienvenida, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Qué encantador. Pero me temo que esto sigue siendo un asunto legal privado entre la señorita aquí y su tutor legal. El Dr. Harmon desmontó primero, acercándose con la autoridad tranquila que venía de décadas salvando vidas y confrontando mentiras. Señor Kane, supongo, dijo, su voz cortés pero fría. Soy el Dr. Harmon. He estado cuidando a esta joven y puedo asegurarle que no muestra signos de enfermedad mental. De hecho, está notablemente bien para alguien que ha sufrido abuso prolongado. Kane rió con desdén. Doctor, aprecio su diagnóstico amateur, pero he tenido médicos especializados examinando a Mira durante años. Su condición es compleja, requiere tratamiento especializado que solo mi institución puede proporcionar. ¿Su institución? La voz de Rosie cortó el aire mientras desmontaba con movimientos bruscos. ¿Qué clase de institución mantiene a una niña en una jaula y cobra dinero para que los hombres la miren? El rostro de Kane se endureció. Claramente, las noticias sobre la naturaleza real de su espectáculo habían llegado al pueblo más rápido de lo que había anticipado. Señora, no sé qué historias fantásticas le han contado, pero no son historias. La voz de Mira cortó a través de la tensión como una cuchilla. Son recuerdos, y ya no tengo miedo de hablar de ellos. Se adelantó, saliendo completamente de detrás de Ellie por primera vez desde que Kane había llegado. Había algo diferente en su postura, en la manera en que sostenía su cabeza. Ya no era la chica acurrucada que había encontrado en la nieve. Dígales sobre las reglas, señor Kane, continuó, su voz ganando fuerza con cada palabra. Dígales cómo no podía tocar nada sin permiso, cómo tenía que actuar como si el contacto humano me quemara. Dígales sobre los clientes que pagaban extra para probar si realmente era intocable. Estás enferma, comenzó Kane, pero Mira lo interrumpió.
Dígales sobre la vez que traté de huir en Colorado Springs. Su voz se elevó. Años de silencio forzado saliendo en un torrente. Cómo me arrastró de vuelta y me dejó en esa jaula sin comida durante 3 días para enseñarme una lección. Dígales cómo me hizo parecer que tenía 16 años cuando tengo 18 para mantener el control legal sobre mí. Kane's máscara de civilidad finalmente se resbaló completamente. Su rostro se contorsionó con rabia y algo más oscuro. «Suficiente», rugió. «Esta niña es mía por derecho legal. Tengo documentos falsos». La voz de la hermana Bernadette era tranquila, pero llevaba una autoridad que hizo que todos se voltearan. «He visto casos como este antes, Sr. Kane. Conozco cómo hombres como usted fabrican papeles de tutela para niños vulnerables». Kane se volteó hacia ella, claramente furioso de que una monja se atreviera a desafiarlo. «Hermana, con el debido respeto, esto no es asunto de la Iglesia. Cualquier cosa que involucre el abuso de los inocentes es asunto de la Iglesia», respondió firmemente. «Y más al punto, es asunto de cualquier persona decente». Fue entonces cuando uno de los hombres de Kane, el más viejo que había estado mostrando signos de incomodidad, finalmente habló. «Luther», dijo, su voz ronca. «Tal vez deberíamos...» «Cállate, Jeremiah». Kane se volteó hacia su subordinado con venenosa ira. «No eres pagado para pensar, pero el daño estaba hecho». El intercambio había revelado la verdadera naturaleza de Kane delante de testigos, y Eli pudo ver que incluso los otros hombres que había traído estaban comenzando a cuestionar lo que estaban haciendo allí. Tommy, que había estado inusualmente silencioso, de repente habló con la claridad directa de la juventud. «Mi mamá me vendió cuando tenía 5 años», dijo, su voz llevando a través del aire quieto, «a un hombre que dijo que me cuidaría. Me tomó 2 años escapar». Miró directamente a Kane. «Reconozco su tipo, señor. Conoce todas las palabras correctas sobre cuidado y tratamiento, pero sus ojos son los mismos. Los ojos de alguien que piensa que las personas son cosas que se pueden poseer». La simplicidad brutal de la declaración de Tommy resonó entre el grupo. Aquí había un niño que había vivido la misma pesadilla, que había encontrado la fuerza para escapar y prosperar. Kane miró alrededor del grupo, claramente dándose cuenta de que había perdido cualquier simpatía que pudiera haber tenido. Su rostro se endureció en una máscara de determinación maliciosa. «Muy bien», dijo, su voz goteando desprecio. «Si insisten en hacer esto difícil, puedo acomodarme. Jeremiah, Wilson, tomen a la chica. Usaremos la fuerza si es necesario». Los 2 hombres dudaron, claramente incómodos con la orden, pero Kane los había contratado para seguir órdenes, y después de un momento comenzaron a avanzar hacia Mira. Fue entonces cuando Eli se adelantó, colocando su rifle entre los hombres que se acercaban y Mira. «El primer hombre que la toque será el último movimiento que haga», dijo, su voz tan calmada como la superficie de un lago profundo. Kane rió, pero había histeria en el sonido. «¿Va a disparar a hombres desarmados, Sr. Stokes? ¿Delante de una monja y un doctor? ¿Por una fugitiva loca?» «No está loca», dijo el doctor Harmon, adelantándose. «Y no es una fugitiva. Es una mujer libre que ha elegido dónde quiere vivir. Es menor de edad bajo mi tutela. Pruébelo». La voz de Eli era de acero. «En un tribunal real, con un juez real, sin sus documentos falsificados. Porque puedo conseguir testigos que dirán que tiene 18 años. Puedo conseguir evidencia médica del abuso que ha sufrido. ¿Puede usted?» Por primera vez, Kane pareció genuinamente inseguro. Su plan había dependido de intimidación y autoridad legal falsa. Una investigación real, con testigos reales y evidencia real, sería su ruina. «Además», añadió Rosie, con una sonrisa feroz, «¿cree que va a salir de este pueblo? Porque extrañamente, todos los caballos de repuesto en el establo parecen haber desarrollado problemas de herradura, y el almacén general parece haber cerrado temprano, y por alguna razón, nadie va a venderle provisiones o alojamiento». Kane miró alrededor, dándose cuenta finalmente de que no había subestimado a una chica traumatizada y un cowboy solitario. Había subestimado a toda una comunidad que había decidido que había líneas que no se podían cruzar. Mira se adelantó entonces, caminando más allá de Eli, hasta que estuvo cara a cara con Kane. Era más pequeña que él por una cabeza, delgada donde él era corpulento, pero en ese momento parecía la más fuerte de los dos.
Escúcheme muy cuidadosamente, Luther Kane, dijo, su voz clara y firme. No soy su propiedad. Nunca fui su propiedad. Soy una persona, con derechos, con una voz, con el poder de elegir mi propia vida. Y elijo quedarme aquí, con estas personas buenas, en este lugar donde nadie me encierra en jaulas o me vende por entretenimiento. Kane la miró con odio puro, pero también, por primera vez, con algo parecido al miedo. Había construido su vida entera controlando a los vulnerables, y de repente se enfrentaba a alguien que se negaba a ser controlada. «Esto no termina aquí», gruñó. «Tengo conexiones, influencia, y nosotros tenemos la verdad», dijo la hermana Bernadette tranquilamente, «y la determinación de asegurarnos de que sea escuchada. Cada pueblo que visite, cada lugar donde trate de instalar su espectáculo, sabrá exactamente qué tipo de hombre es usted». Kane miró a su alrededor una vez más, viendo la resolución unificada en cada rostro. Su esquema había dependido del aislamiento, de que nadie se molestara en escuchar la verdad de sus víctimas, pero había tropezado con algo que no había esperado, una comunidad que sí se molestaba. Sin otra palabra, se volteó hacia su caballo. Sus hombres lo siguieron, claramente aliviados de alejarse de una situación que había ido mucho más allá de lo que habían firmado. Mientras se alejaban, Kane se volteó una vez en su silla. «Esto no ha terminado», gritó. «Volveré con la ley real, y estaremos esperando», gritó Rosie de vuelta, «con testigos reales y evidencia real». Observaron hasta que los jinetes desaparecieron en la distancia, tragados por las sombras del atardecer. Solo entonces Mira comenzó a temblar, no de miedo sino de liberación, como si años de tensión finalmente hubieran encontrado una salida. Ellie dejó caer su rifle y, sin pensarlo, extendió sus brazos. Por un momento, Mira vaciló. Luego, por primera vez desde que la había encontrado, se movió hacia él voluntariamente, permitiéndole envolver sus brazos alrededor de ella en un abrazo que era protección y celebración al mismo tiempo. «Se acabó», susurró contra su cabello. «Se acabó realmente». A su alrededor, las personas que habían venido a ayudar comenzaron a sonreír, el alivio y la satisfacción de una batalla moral ganada llenando el aire. Habían enfrentado algo malvado y lo habían derrotado, no con violencia, sino con solidaridad, verdad y el simple rechazo a permitir que la injusticia floreciera en su presencia. El sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo de rosa y oro. Una nueva tormenta podría venir eventualmente, pero por ahora había paz. Y en esa paz, una joven que había sido robada de su propia vida finalmente había encontrado el poder de reclamarla. La confrontación había terminado, pero algo nuevo estaba comenzando. No solo para Mira y Ellie, sino para todos ellos. La comprensión de que cuando las personas buenas se unen, incluso los males más arraigados pueden ser derrotados. En los días que siguieron a la partida de Kane, el rancho de Ellie se transformó de un refugio silencioso en algo que ninguno de ellos había esperado. Un hogar verdadero. Mira comenzó a hablar, no solo palabras susurradas de necesidad o miedo, sino conversaciones reales. Su voz, largamente suprimida, emergía como un río después del deshielo primaveral, a veces vacilante, a veces torrencial, pero siempre genuina. Contaba historias de su infancia antes del espectáculo, memorias preciosas de padres amorosos que Kane nunca había podido robar completamente. Hablaba de los otros artistas del espectáculo, algunas víctimas como ella, otros cómplices silenciosos, y unos pocos que habían mostrado pequeñas bondades cuando creían que Kane no estaba mirando. Había una mujer llamada señora Chen, le dijo a Ellie una mañana mientras preparaban el desayuno juntos. Hacía trucos con cartas. A veces, cuando Kane estaba borracho, me traía pan extra. Nunca habló mucho, pero sus ojos, siempre había bondad en sus ojos. Ellie escuchaba cada historia, archivando estos fragmentos de la vida de Mira como tesoros. Comenzó a entender que su curación no se trataba solo de olvidar el trauma, sino de reconstruir la persona completa que había sido antes de que Kane tratara de romperla. Tommy se convirtió en un visitante regular, claramente fascinado por la transformación de Mira de sombra silenciosa a presencia vibrante. Ella, a su vez, encontró en él un espíritu afín, alguien que entendía lo que significaba sobrevivir cuando los adultos, que se suponía debían protegerte, te fallaban. «¿Cómo lo haces?»,
Le preguntó Mira un día mientras enseñaba a Tommy a cepillar a Esperanza. ¿Cómo confías en las personas después de...? Tommy se detuvo en su cepillado, considerando la pregunta con la seriedad que merecía. Supongo que decidí que no iba a dejar que una persona mala arruinara todas las buenas que podrían venir después, dijo finalmente. Como el señor Stokes y mamá Rosie y el Doc. No habría conocido a ninguno de ellos si hubiera seguido escondiéndome. Mira, asintió lentamente, procesando esta sabiduría que venía de alguien 5 años menor que ella, pero que había llegado a las mismas encrucijadas terribles. El doctor Harmon venía a visitarlos semanalmente, oficialmente para chequeos médicos, pero realmente para presenciar el milagro cotidiano de la curación psicológica. Observaba cómo Mira gradualmente ganaba peso, cómo su piel recuperaba un color saludable, cómo sus movimientos se volvían menos cautelosos y más naturales. Es notable, le confió a Ellie después de una de estas visitas. He visto soldados regresar de guerra con menos trauma del que ella cargaba. Sin embargo, se está curando más rápido que muchos de ellos. ¿Sabes por qué? Ellie, que había estado observando a Mira enseñar a Tommy cómo trenzar cuerdas, sonrió. Porque aquí tiene elección, respondió. En todo. Qué comer, cuándo dormir, si quiere estar sola o con compañía. Incluso si quiere quedarse o irse. Creo que esa libertad es más curativa que cualquier medicina. El doctor asintió, impresionado como siempre por la sabiduría intuitiva de Ellie cuando se trataba de criaturas heridas. Rosie se convirtió en una figura materna no oficial, apareciendo regularmente con comida extra y los últimos chismes del pueblo. Pero más importante, trajo noticias tranquilizadoras. Kane no había regresado, y las consultas discretas del doctor Harmon habían confirmado que no tenía autoridad legal real sobre Mira. Su tutela había sido una fabricación respaldada solo por documentos falsificados y la disposición de los pueblos pequeños a no hacer preguntas difíciles. Además, añadió Rosie con una sonrisa feroz durante una de sus visitas, corrieron la voz sobre él a lo largo de toda la ruta de los espectáculos ambulantes. Va a tener dificultades para encontrar pueblos que lo reciban después de esto. La hermana Bernadette también regresó, pero no para llevar a Mira a la misión. En lugar de eso, trajo libros, verdaderos libros de aprendizaje, no los panfletos religiosos que Ellie había esperado. Literatura, historia, matemáticas básicas, incluso un texto médico simple. Una mente educada es una mente libre, explicó cuando Ellie expresó su sorpresa. Esta joven ha perdido años de aprendizaje. Si va a reconstruir su vida, necesita las herramientas para hacerlo completamente. Mira se sumergió en los libros con una hambre que era hermosa de ver. Leía en voz alta a Ellie por las noches junto al fuego, practicando pronunciación y discutiendo ideas que encontraba. Su inteligencia natural, tan largamente suprimida, florecía como flores del desierto después de una rara lluvia. Pero quizás el cambio más profundo vino cuando Mira comenzó a trabajar con los caballos. Ellie la había invitado a observar mientras entrenaba a Rebelde, el potro que aún no había sido domado. Esperaba que encontrara interesante el proceso, pero no había anticipado que vería algo de sí misma en el animal joven y desconfiado. «Es como yo era», murmuró, observando cómo el potro se alejaba cada vez que Ellie se acercaba demasiado rápido. «Está esperando que le hagan daño». «¿Qué cree que necesita?», preguntó Ellie, genuinamente curioso por su perspectiva. Mira estudió al animal durante un largo momento. «Tiempo», dijo finalmente, «y consistencia, y prueba de que puede confiar sin ser lastimado». Era una descripción perfecta del proceso de su propia curación, y Ellie se dio cuenta de que tenía un don natural para entender trauma, no solo el suyo propio, sino el reconocerlo en otros. Con su guía, Ellie adoptó un enfoque aún más gentil con Rebelde. En lugar de técnicas tradicionales de doma, usaron paciencia pura, permitiendo que el caballo se acercara en sus propios términos, recompensando cada pequeño paso hacia la confianza. Era un proceso lento, pero profundamente satisfactorio. «Mira esto», dijo Mira una mañana, extendiendo su mano abierta hacia Rebelde. El potro vaciló, luego se acercó cautelosamente, finalmente permitiendo que sus labios suaves tocaran su palma. «Está eligiendo confiar». Ellie observó la interacción con una mezcla de asombro y orgullo. La chica que había encontrado medio congelada y aterrorizada ahora estaba enseñando confianza a otra criatura herida.
Fue esa misma tarde cuando Mira le hizo una pregunta que había estado gestándose durante semanas. «Eli», dijo mientras limpiaban los establos juntos, «¿alguna vez has pensado en enseñar esto? Lo que haces con los caballos, lo que hiciste conmigo. Otras personas podrían necesitarlo». Él se detuvo en su trabajo considerando. «¿Qué quiere decir?» «Hay otros como nosotros», dijo simplemente. «Tommy me lo hizo ver. Niños que han sido lastimados, caballos que han sido maltratados. ¿Qué pasaría si este lugar fuera un refugio para ambos? ¿Un lugar donde pudieran sanar juntos?» La idea era tan simple y tan perfecta que Eli se preguntó por qué nunca se le había ocurrido. Su rancho, aislado pero accesible, tenía espacio suficiente, tenía las habilidades. Y ahora tenía a Mira, cuya propia experiencia la convertía en la compañera perfecta para tal empresa. ¿Estaría interesada en algo así?, preguntó cuidadosamente. ¿En quedarse? ¿En construir algo juntos? Mira se volteó hacia él, y en sus ojos vio no el miedo que había estado allí durante tanto tiempo, sino algo completamente diferente. Esperanza, propósito y sí, amor. No el amor desesperado de la dependencia, sino el amor elegido libremente de la asociación verdadera. «Sí», dijo simplemente, «me gustaría mucho». Los meses que siguieron trajeron una transformación que nadie en el pueblo habría predicho. El rancho solitario de Eli se convirtió en un lugar de curación y aprendizaje. Niños heridos llegaron, traídos por el Dr. Harmon o la hermana Bernadette, o simplemente encontrando su camino, después de escuchar los rumores de un lugar donde los pequeños rotos podían aprender a ser completos nuevamente. Caballos maltratados llegaron también, traídos por granjeros que no tenían tiempo para la paciencia que requería su rehabilitación, pero que habían escuchado que en el rancho de Stokes, incluso los más dañados, podían aprender a confiar nuevamente. Tommy se convirtió en el primer estudiante oficial, dividiendo su tiempo entre el pueblo y el rancho, aprendiendo no solo cómo trabajar con animales, sino también cómo su propia experiencia podía ayudar a otros niños que llegaban con historias similares. Mira floreció en su papel como comaestra y sanadora. Su comprensión íntima del trauma, combinada con su inteligencia natural y los conocimientos que había ganado de los libros de la hermana Bernadette, la convirtieron en una guía invaluable para otros sobrevivientes. «El secreto», le dijo a una niña de 10 años que había llegado la semana anterior, muda de terror después de escapar de una situación similar a la suya, «es recordar que tienes el poder de elegir, incluso cuando se siente como si no lo tuvieras. Siempre hay alguna pequeña elección que puedes hacer. Y cada pequeña elección te recuerda que eres una persona, no una cosa». En las tardes, cuando el trabajo del día estaba hecho, Eli y Mira se sentaban en el porche, observando sus protegidos, tanto de 2 patas como de 4, explorando el espacio seguro que habían creado juntos. Las risas de los niños se mezclaban con los relinchos suaves de los caballos, creando una sinfonía de curación que llenaba el aire del atardecer. «¿Alguna vez imaginó esto?», preguntó Mira una noche, su mano encontrando la de él con la facilidad natural que había desarrollado a lo largo de los meses. Eli consideró la pregunta, mirando sobre su pequeño reino de segundas oportunidades. «No», admitió, «pero tal vez eso está bien. Las mejores cosas de la vida son las que nunca viste venir». Mira sonrió, esa sonrisa completa y sin reservas que había reemplazado gradualmente a la expresión de miedo cauteloso que había llevado durante tanto tiempo. «Como las tormentas», dijo, «a veces traen exactamente lo que necesitas, incluso cuando no sabías que lo necesitabas». En la distancia, el sonido del viento susurraba a través de los pinos, pero ya no sonaba como una amenaza. Sonaba como una promesa, que el cambio era posible, que la curación era real, y que a veces, si tenías suficiente paciencia y coraje, podías construir algo hermoso desde los fragmentos rotos de lo que había sido. El rancho en la mesa ya no estaba aislado. Se había convertido en un faro, un lugar donde las almas dañadas podían venir a aprender que el contacto gentil era posible, que la confianza podía ser restaurada, y que las familias se podían formar no de sangre sino de elección, cuidado mutuo, y la determinación compartida de que nunca más permitirían que la crueldad prevaleciera sin oposición. En el espacio entre las estrellas y la tierra, donde los sueños toman forma y las segundas oportunidades echan raíces, Eli y Mira
Habían encontrado algo más precioso que el oro. Habían encontrado hogar, propósito y el tipo de amor que crece, no de la necesidad, sino de la elección libre de dos almas que habían aprendido, finalmente, que merecían ser felices. Y en los años que siguieron, cuando los viajeros preguntaran sobre el rancho en la mesa donde los niños heridos aprendían a reír nuevamente y los caballos salvajes aprendían a confiar, la gente del pueblo siempre contaría la misma historia, sobre una tormenta de invierno que trajo más de lo que se llevó, y sobre dos personas rotas que se sanaron mutuamente construyendo un lugar donde la gentileza era la única ley que importaba. A continuación, tenemos dos historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.